mucho más, es mucho menos diverso que Ecuador. Aún así, ese país tan grande y tan exótico es mucho menos diverso que Ecuador. Efectivamente, soy guía naturalista, pero también he participado como consultor ambiental, chicos. He sido también profesor universitario. Gustosamente he tenido la oportunidad de participar como profesor y también liderar a ciertos jóvenes y chicos que han querido trabajar conmigo en la iniciativa Guayaquil Salvaje. Y si pueden ver, aquí está el logo, es súper sencillo, Wild o Wild y GYE de Guayaquil, ¿ok? Para que lo busquen en Instagram o nos busquen también en las cuentas en nuestras páginas web, que lo vamos a mostrar un poquito más adelante. A ver, esperen un ratito. Entonces, efectivamente, me dijeron que tengo 30 minutos para poder hablar con ustedes, cambiar palabras y demás. Entonces voy a hacerlo lo más sencillo posible para que tanto sus profesores los entiendan muy bien y puedan guiar en la temática más chévere que tiene estos Juegos del Cambio, que es la del aire. En esa ahí es la que tienen que participar todos, porque yo los estoy invitando a que participen. Yo sé que Claudia, Tatiana, que la van a conocer muy pronto, y Daniela les están diciendo que vayan a hacer esas cosas con ellas, pero no, les voy a decir que la mía es mucho más chévere y ya van a ver por qué. Entonces vamos a hablar sobre factores ambientales que inciden en los cambios del clima y en el comportamiento de las especies a nivel mundial, cómo ciertas aves migran. ¿Ha escuchado de esa palabra, la palabra migración, verdad? ¿Qué? Por qué migran? ¿O qué es migrar? ¿O cómo migran? ¿O cuándo migran? ¿Y por qué migran? Todas esas preguntas siempre nacen detrás de ese comportamiento de ciertas especies. Y al último, también eso es muy importante para los profesores, van a saber cómo utilizar, o vamos a ver un poquito en detalle, la plataforma internacional que se llama iNaturalist o iNaturalist, ¿ok? Es súper sencilla de utilizar. Para eso, me gustaría hablar sobre temas, sobre dos factores ambientales que inciden muchísimo en la migración de los animales que utilizan este espacio tan abierto que se llama aire, ¿verdad? Porque el aire en principio nunca lo vemos, ¿no? Solo lo sentimos, ay, qué rico que está el aire, ¿verdad? O ay, qué rico que está la brisa, ¿verdad? Pero todo esto aquí va de la mano con cambios en temperatura de la tierra como del agua. Y así es como incluso, chicos, incluso con el movimiento de todo el planeta, tanto de manera rotativa como traslativa, se generan estos vientos en todo el planeta. Y es lo que ustedes están viendo precisamente en este gráfico a mi derecha. Aquí ven cómo en la zona donde está Estados Unidos, si ven aquí en el norte, donde están los osos polares, en la zona polar del norte, en el Ártico, ¿verdad? Ven cómo se mueven los vientos, después cómo estos van bajando por la temperatura, porque se evaporan y demás, y llegan hasta la zona ecuatorial, donde en principio en la zona ecuatorial es donde menos, o sea, donde está Ecuador, donde está el Ecuador, es donde menos viento tenemos, donde hay más calor, donde hay más humedad y donde hay menos viento. Pero como les mencionaba, esto va mucho de la mano con corrientes marinas, ¿ok? Y si ven, nosotros estamos aquí está la línea ecuatorial, si la ven dibujada, aquí está la línea ecuatorial, y la línea ecuatorial es la que define qué temperatura tenemos en los trópicos, ¿verdad? Tanto en la zona norte como en la zona sur, ¿sí? ¿Y por qué me gusta, por qué quiero mostrarles este gráfico? Principalmente porque muchos de los animales que migran, y principalmente esos que utilizan el aire, chicos, esos que utilizan el aire, así como las aves, dependen de estas
factores ambientales, dependen de las corrientes marinas, dependen de cómo se mueve el viento, ¿ok? Entonces, quiero que tengan muy en claro o vean en detalle justo esta parte de aquí, ¿ok? El continente americano, tanto Norteamérica como Centroamérica y Sudamérica, ¿ok? Miren cómo se mueven las corrientes. Hay una corriente que viene del norte de América hacia Panamá o hacia Costa Rica o hacia Ecuador, y hay otra corriente que viene del sur, que eso es la corriente fría de Humboldt, la famosa corriente fría de Humboldt, ¿verdad? Que sube hasta Ecuador. Entonces ahí hay un choque entre las dos corrientes. Interesantemente, chicos, interesantemente, en esta zona también hay un cambio de temperatura, ¿ok? Entonces, todo eso juega en cómo se va a dar la cantidad de viento y cómo también esas corrientes marinas traen comida o proveen de alimento a esas aves que utilizan de nuevo el componente más chévere y por el cual ustedes van a terminar haciendo, que se llama el componente aire. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver un gráfico. De nuevo, un gráfico del continente americano, donde ven todas las migraciones de todas estas aves. Muchas de ellas son marinas o acuáticas, muchas de ellas son tan pequeñas como el tamaño de un celular, que viajan miles de millones de kilómetros, bueno, no miles de millones, pero miles de kilómetros, que viajan desde Estados Unidos o viajan incluso desde la Patagonia en Chile y paran en Ecuador. Parece que vienen a bailar un poquito de salsa o merengue, creo. ¿Qué dicen ustedes? Puede ser que para eso vienen. Efectivamente, muchas de ellas vienen corriendo, bueno, corriendo, volando, alejándose de la temporada fría en estas zonas del trópico de Cáncer o del trópico de Capricornio. Entonces, si ven, todas estas líneas de aquí grafican el patrón de movimiento, las vías de migración que tienen las aves, y que me parece fantástico. Incluso, si se dan cuenta, aquí hay una línea azul bien pequeña, que esa es la que muestra un poco cómo las famosas aves de costeras se mueven entre la costa. Entonces, ahí está escuchando que había gente de Manabí, la gente de Manabí, no sé qué tan cerca estén de la Cegua, o qué tan cerca estén del refugio de vida silvestre de Pacoche, me parece que se llama. Entonces hay ciertas zonas que son bien importantes para ustedes y donde incluso a veces llegan este tipo de aves que vienen de Estados Unidos o que vienen incluso de la Patagonia. Imagínense, tanto tienen que recorrer, pero ellos utilizan estos factores ambientales como las corrientes marinas y obviamente los cambios del viento, ¿no? Entonces, cuando pensamos en migración de aves, recuerden, estamos utilizando el espacio aéreo, así como cuando tú te vas de viaje de Quito a Guayaquil o te vas de viaje en avión de Guayaquil o cuando tengan la oportunidad de irse a Galápagos, ¿verdad? Van a tener esa oportunidad de estar volando en el aire. Pero la diferencia de las aves es que las aves sí son eficientes, no son tan mensas como nosotros. Las aves utilizan, si ven, vías, utilizan vías por donde moverse. Ellas no van por todos lados atrondradas, ellas no van por todos lados volando y desperdiciando su energía. Ellas van por sitios donde el viento, donde el alimento o donde las corrientes marinas ayudan para poder alcanzar su destino final, que muchas veces, en este caso, son en países tropicales como Ecuador, como Colombia, Panamá, ¿verdad? Entonces, miren estos detalles, miren cómo ya hay patrones identificados por donde viajan las aves, ¿ok? Estas son las vías migratorias más largas o más comunes de las aves, ¿no? Pero por qué o cuándo o
hacia dónde migran muchas de las aves, ¿no? Efectivamente, en el caso de las aves migratorias, muchas de ellas son aves que viven en países temperados, donde hay las 4 estaciones. Acá, ¿cuántas estaciones tenemos? A ver, chicos, respondan. ¿Cuántas estaciones de clima tenemos? A ver, eso es una pregunta. Dos. Invierno y verano. ¿Cuáles son? Invierno y verano. Dos, licenciado. Invierno y verano. Exactamente, pero no se llaman invierno y verano, se llaman Primavera y otoño. no se llaman Primavera e invierno. no, acá se llama época seca y época lluviosa. Este silencio. ¿Ok? Así que yo sé que la costumbre de escuchar a los papis o a los profesores o a los tíos decir, no, ya hasta llegó el invierno. En realidad llegó la época lluviosa. Acá no tenemos invierno, acá tenemos época lluviosa. Y cuando llega el verano significa que llegó la época seca. Pero aquí, en los países tropicales, nuestras especies no aprendieron a migrar porque no necesitaban. En el caso de las aves que vienen de las zonas temperadas, donde sí hay 4 estaciones, ellas necesitan moverse, ellas necesitan salir de la época, por ejemplo, aquí dice otoño, donde ellas migran y escapan del invierno o del wintering, donde la luz escasea y donde hay mucho frío y hay escasez de alimentos. Entonces vienen acá a pasar invierno, donde hay comida, donde las temperaturas son igual buenas para ellas. Es como lo que escuchamos de las ballenas, ¿no? Las ballenas migran a Ecuador con sus ballenatos, pues las aves hacen lo mismo, ¿ok? Esperemos un ratito. Entonces, y obviamente esto es un patrón cíclico que se llama, ¿no? Todo tiene un ciclo, todo tiene un giro, todo tiene es circular, ¿no? A la final. Porque ellas siempre, anualmente, se mueven a lo largo de los meses y obviamente ellas tienden a tener periodos o estacionalidades que va mucho de la mano con el clima. Por eso, saber del cambio climático y cómo esto le afectan a las aves es súper importante. Pero más importante es lo que ellas nos pueden decir a nosotros. Ellas se han convertido en mensajeras del cambio climático. Ellas nos indican cuán afectados podemos estar realmente en relación a los patrones o al cambio de temperatura, ¿verdad? Muchos de estos animales, de las aves, a veces dependen exactamente de la hora o de la temperatura que hubo tal día para decidir si es que se mueve o no, si es que migran o no migran. Y a veces es cuestiones de días para definir eso. Y es tan importante. Si ellas se retrasaron 10 días, todo se les escuadró. Entonces, todo eso influye muchísimo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado sobre migratorias boreales y migratorias australes? ¿Quién sabe qué significa boreal y austral? A ver. ¿Quién ha escuchado del Banco del Austro? Los profesores. Boreal es norte y austral es sur. Exactamente. Austral significa la zona sureña, ¿no? O el sur. Por eso existe el Banco del Austro. El Banco del Austro está ubicado en Cuenca, y Cuenca es como decir el sur del Ecuador. Y Boreal, pues obviamente la zona norte. Esta especie que ustedes ven aquí es una especie que viene
de Estados Unidos, en la época de invierno, en Estados Unidos, a pasar acá la época de lluvia. Ellos migran o inmigran hacia el Ecuador y de hecho, tanto Guayaquil como ciertas zonas de la costa ecuatoriana se repletan de ellos. Es una maravilla verlas llegar acá. Igual manera, hay otras especies que son un poquito más extrañas. Este de aquí es un mirlo. Sé que aquí hay personas, hay colegios o personas ahorita que están de Quito. Hay gente de Quito, probablemente han escuchado del mirlo, que es medio negrito, realmente es medio feíto ese pajarito, pero es con un pico anaranjado. Bueno, es pariente, el que tenemos en Quito es pariente del que tenemos acá, que les estoy mostrando ahora. Y miren aquí a la derecha, en el gráfico, cómo cambia de acuerdo a lo que se está, a lo largo del año, ¿no? En la temporada reproductiva de junio a agosto. Miren, nada más que un mes, casi 3 semanas para ser exacto. 3 semanas al año están en lo más norte de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos. En la temporada no reproductiva, miren, de noviembre a febrero, de hecho, pasa mucho más acá en Ecuador que lo que pasa en Estados Unidos. Y la temporada pre-reproductiva, que es de febrero a junio, lo habitan en la zona de Estados Unidos como tal. Entonces miren cómo cambia, ¿no? A lo largo del tiempo, y obviamente cada tiempo tiene su importancia para el ciclo de vida de esta especie, ¿no? Hay migratorias regionales. Este animalito de aquí se llama el albatros de Galápagos. Es un animal que de hecho es endémico de Galápagos, pero aún así tiene migraciones puntuales a lo largo de los diferentes países en la región de Sudamérica, entre Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Pero es una migratoria regional, no migra mucho como la anterior que les mostré, obviamente. Este caso de aquí es un elanio, es una especie un poquito más difícil de ver, igual que la otra, pero este aquí es un poquito más difícil de ver. ¿Y por qué la puse? Porque en la época de lluvia, ellas aparecen con la llegada de las libélulas. Este de aquí obviamente es un gráfico de una pariente de este elanio, pero demuestra lo mismo. O sea, a raíz de que aparecen los famosos chapuletes, comienzan a aparecer también estos elanios o gavilanes que migran con la época lluviosa. Efectivamente, algunas que son migratorias bien locales. Esta especie de aquí es una lora que solamente, miren dónde se encuentra, entre Machala, la zona del Guayas, un poco de Santa Elena y Manta. Es una especie que, como ven aquí, está en peligro crítico de extinción y es endémica de Ecuador. ¿Saben qué es endémico, chicos y profesores? ¿Qué significa endémico? Desde aquí. Propio de una Ese zona. Solo propio de una sea, zona el región. lugar, que solo son Que es propio ese de un lugar, que es propio de un lugar que solamente en ese lugar puede existir y sobrevivir. Sí, además de eso, porque eso puede ser autóctono también, pero endémico tiene la particularidad de que no solamente existe, sino que también tiene ciertos comportamientos que hacen que ella se haya adaptado, esta especie se haya adaptado al sitio. Aquí, por ejemplo, en Guayaquil, muchísimo.
¿Y por qué se llama migratoria local? Porque ella migra desde los ecosistemas de manglar, que quedan en vía de la costa, hacia el ecosistema de bosque seco tropical que queda en vía de la costa. Entonces, digamos que es como hacen nuestros papis o como hacen ustedes los profesores o los niños. Duermen en la casa, eso viene a ser como los manglares de esta lora, los manglares es donde ellos duermen y van al colegio, ¿verdad? Durante el día, que es más o menos lo que ellas hacen al irse al bosque seco tropical. Entonces utiliza dos ecosistemas importantes dentro de una misma área. Pero efectivamente, como hemos hablado de tiempos, ¿no? Hemos hablado de cómo cambia la estación, cómo incide muchísimo en el comportamiento de las especies de aves, ¿verdad? Cómo influye muchísimo también en la temporada de reproducción de ciertas aves, cómo incide también en las eventualidades que ocurren. Efectivamente, al final todo tiene su tiempo, es como nosotros tenemos nuestro tiempo, nosotros no podemos tener, me invento, hijos mucho más pequeños de lo que de la época de adultos, me invento, ¿no? O sea, o nosotros no podemos manejar un carro sin tener la licencia, ¿verdad? Todo tiene su tiempo, o los chicos, o me invento, yo no puedo no sé, creo que el manejar un carro es lo más acertado. No podemos manejar un carro si no tenemos la licencia. Para tener la licencia tengo que tener 18 años, ¿verdad? Entonces, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Lo mismo pasa en la naturaleza, porque al final todo este patrón de migración, como ustedes vieron, chicos, ocurre en el planeta, ¿verdad? Y efectivamente el cambio climático nos está afectando a nosotros, pero también a nuestras aves. Y nos está afectando muchísimo. Todos estos reportes, algunos son, bueno, estas dos de acá arriba son internacionales, de la National Geographic, de Audubon, que es una agregación internacional, bueno, de Estados Unidos principalmente, que es enfocado en aves, pero estos dos casos son de especies de aquí, de Ecuador. Miren, este lorito que ustedes ven aquí, solo se encuentra en el oro. Solo se encuentra en el oro, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo. Eso es un privilegio para ustedes, es un privilegio para mí y es un privilegio para los ecuatorianos. Esta avecita de por acá también se la encuentra solo en Ecuador, en Quito. ¿Verdad? Son especies endémicas, únicas, que se ven afectadas con el cambio climático. Y se ven afectadas, ¿por qué? Porque de repente, imagínense que ellas solo se alimentan de chocolate. Imagínense que el cacao, el fruto del cacao no floreció y no fructificó y no hubo chocolate por ese año. ¿Qué creen que va a ocurrir con estas aves si no tienen el alimento? ¿Qué creen que va a ocurrir? A ver, chicos. ¿Qué pasa si las aves no tienen su alimento? Bueno, porque no tienen Se mueren. Se pueden Desaparece. extinguir, licenciados, se pueden extinguir. Desaparecen para siempre. O Se tendrán pueden que migrar. extinguir. Tendrán que migrar a Puede otros ser que sitios. migren, pueden ser que migren, pero lamentablemente acuérdense que si es que son endémicas significa que su área es muy específica. O sea, ellos no pueden pasarse me invento, de estar en la costa a ir a migrar a la sierra. No puede hacer eso. Ella solamente puede vivir en la costa. Entonces eso es importantísimo que ustedes sepan. Ahora, quiero aprovechar a meternos en esta página de aquí. Ya les muestro un ratito. ¿Cuánto tiempo tenemos, chicas? A ver si están atentas. Miren,
cuando quieran ver sobre temas de cambio climático, esto está ahorita en inglés, pero creo que sí lo pueden cambiar en español para los profesores. Pero aquí tienen una, no sé si están viendo, pero aquí tienen una explicación. Miren, aquí están los diferentes cuadros de temperatura, ¿ya? A nivel global. Y justo ahorita voy a poner el que le pertenece a Ecuador. Disculpa que te interrumpan, Juan de Dios, es que no me habilitaba el micrófono. Tenemos 5 minutitos más. Ya, ok, chévere. Sí, no te preocupes. Entonces esto aquí lo van a poder revisar más tranquilamente. Está el link igual en la presentación, ¿ya? Pero sí quería mostrarles, miren cómo a partir del año de 1950, miren cómo va aumentando la temperatura hasta el año 2100. Ahorita estamos ya casi llegando al 1.5 grados de temperatura más, lo cual nos pone a nosotros a pruebas, como seres humanos, pero también como a las especies que están migrando muchísimo, ¿no? Entonces, obviamente, el cambio climático está afectado, está influenciado por el CO2, imagínense, por la caca de las vacas, por la caca de las vacas, o sea, el metano, cada vez que una vaca se echa un pedito, eso influye en el cambio climático, chicos. ¿Ok? Hay un aumento de la temperatura súper drástico, que es lo que vemos en este gráfico de aquí. Si ven cómo va aumentando la temperatura, miren cómo va aumentando críticamente, ¿verdad? Aquí está Ecuador, miren cómo aumenta los cambios en la temperatura, cómo aumenta la precipitación, o sea, la cantidad de lluvia. Todo eso ahí está muy, muy especificado para nuestro país. Entonces, vamos a tener menos volumen de glaciar, lo cual va a aumentar la cantidad de agua en nuestros ríos, y eso nos perjudica. Pero también hay muchas especies que por la temperatura aumentada se ven afectadas. Miren los árboles. Miren los árboles como con el aumento de la temperatura de 1.5 grados centígrados ya comienzan a tener problemas. Dice, no van a poder lidiar con eso. Si es que los árboles no tienen frutas, ¿cómo van a poder alimentarse las aves de las frutas que estos árboles producen? El cambio climático podría hacer que las aves migren a destiempo, y es verdad. Algunas migran antes, otras migran después. Aquí vemos cómo, miren este mapa global de cuán sensible es la vegetación a nivel internacional por el cambio climático. Miren cómo Ecuador está. Todo esto de aquí, todas estas plantas van a ser sensibles al cambio climático. ¿Y cómo esto afecta entonces a las aves? Pues obviamente afecta en el comportamiento, afecta en la migración, afecta también en la reproducción, que es súper importante. Hay que acordarse que en la naturaleza todo el mundo quiere dejar su herencia, se dice, ¿no? Hay cambios en la distribución geográfica, hay algunas especies que migran hacia las zonas andinas cuando antes no debían haber hecho eso, pero lo hacen porque hay un cambio en la temperatura que les permite hacer eso. Todo esto de aquí son una serie de consecuencias que se traduce, por ejemplo, miren, esto aquí ocurrió en Europa, se adelantó, pero hubo variaciones en las llegadas y las partidas de las aves con con un día de adelanto. Miren los patrones, aquí se ve cómo va cambiando el cambio climático, ¿sí? Los huevos cuando fueron puestos, cuándo van a ser incubados, pero ¿qué pasa si es que no tienes la larva de mosquito para alimentar a los polluelos? ¿Qué ocurre con eso? ¿Quién no ha visto a las famosas
a las famosas golondrinas. Las golondrinas, ¿verdad?, migran también. De hecho, en la costa ecuatoriana se las ve en la época lluviosa, se las ve por montones, y de hecho también en la sierra se las ve por montones. Pero miren este gráfico aquí, cómo muestra cómo ha cambiado el patrón. Antes era 10 días después, ahora son 10 días antes. Efectivamente, la mortalidad de las aves va a aumentar con el cambio de la temperatura. De nuevo, ciertas especies de aves que tenemos acá, cuando tengan la oportunidad de ir a Galápagos en algún momento, van a saber de esta ave. Y esta ave de aquí vive o anida a 8 metros de altura. O sea, en teoría, en los próximos 100 años, puede ser que esta especie ya no tenga la capacidad de anidar a 8 metros de altura porque va a estar inundado todo eso. Sin embargo, hay algunas especies de aves que se han beneficiado con el cambio climático. Miren, si ven esta de aquí como era antes, miren, esto de aquí es como era antes, profes. Así era antes y así es después. Y miren, esta especie de aquí abajo comenzó a posicionarse a mayor altura sobre el nivel del mar y terminó desplazando a la otra que estaba justo en el término intermedio, y de hecho hay una que terminó siendo extirpada o completamente extinta por el aumento de la temperatura y porque esta especie, que es más común, comenzó a coger el espacio de la otra. ¿Y por qué les cuento todo esto de aquí? Porque es importante que ustedes sepan cómo el cambio climático afecta a las especies con las que ustedes van a trabajar, que en principio tenemos casos muy ejemplares aquí en Ecuador. Este aquí se llama el pinzón azafranado, o le dicen canario en muchos sitios, y esta especie solamente se la veía en la costa ecuatoriana y en ciertas zonas de la Amazonía. Pero ahora se la ve en la sierra ecuatoriana, porque en los valles más que nada, porque los valles se hicieron muchísimo más calurosos y porque los valles obviamente crecieron en cuanto a población humana, y estas especies se han se han adaptado muy bien a ese tipo de hábitats, que en este caso de acá, por ejemplo, si lo vemos con estas especies acá, es un poquito más difícil. Entonces, aquí, me olvidé poner, bueno, quería hablarles un poquito sobre la plataforma eNaturalist, ¿ok? La plataforma eNaturalist, profesores y chicos, es una plataforma súper fácil, sencillísima de utilizar, ¿ok? Ustedes cuando hagan el proyecto con nosotros, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Pues obviamente tratar de identificar las especies de aves o ciertas especies de aves o una especie de ave que esté cerca de donde ustedes viven, ¿ok? Y la idea es que puedan identificarla, la puedan monitorear, pero también puedan utilizar esta plataforma de eNaturalist, que lo van a saber un poquito más adelante, pero les estoy mostrando para que se familiaricen, ¿ya? Y es súper sencilla de utilizar. Ustedes básicamente pueden tomar una foto del animal que vieron o del ave que vieron y la pueden subir a esta plataforma que es como un Facebook, pero de animales. Así, igualito. Imagínense que es como un Facebook, pero de animales. Aquí les estoy mostrando, miren, todas las observaciones de las aves de Ecuador. Aquí está justo Ecuador y Galápagos. Entonces ustedes van a tener que elegir con qué ave quieren trabajar. Sería ideal, obviamente, que puedan trabajar con las aves que ven cerca de la escuela o de donde están los chicos viviendo, para que puedan poderla monitorear mucho más fácil, ¿no? Y miren, es súper interesante la aplicación. Miren esta aquí es una especie que se ve en Quito, por ejemplo, o en la Sierra Ecuatoriana, ¿sí? Y, ¿qué es lo interesante? Que es muy común en los parques, por ejemplo. Entonces puede ser factible para ustedes poder tomarles fotos y subirlas a esta aplicación
Y lo interesante es que miren cómo nos vemos la estacionalidad de los registros de esta especie, que va mucho de la mano con la capacidad de poder encontrar, por ejemplo, en la época reproductiva o en la época de apareamiento y demás, ¿no? Con eso quería concluir, no sé si tiene alguna pregunta. Concluyendo, la verdad es que más que nada invitándolos a que chequen la página de nosotros. Aquí está escrito Wild o Wild, Initiative.com. Pueden revisar qué es lo que hacemos, qué es lo que hemos hecho. Y también, obviamente, la cuenta de Instagram, donde pueden ver qué es lo que hacemos normalmente. Con eso quiero terminar agradeciéndoles. Espero que se haya comprendido lo que les expliqué. Les hablé mucho sobre el tema de cambio climático, pero cómo esto de aquí influye en las especies que vemos acá en Ecuador. Y de hecho el proyecto que ustedes van a estar haciendo va a ser octubre. Es un mes en el que comienzan a viajar muchas aves migratorias. ¿Quién quita que, por ejemplo, si están por allá por Quito y van al reservorio de Cumbayá, puedan hacer la toma de ciertas aves migratorias que paran ahí? O si es que están por Manabí, no sé qué tan cerca estén las personas que estén cerca de la Cegua, o que estén cerca de Ayampe, donde hay ciertas áreas donde se puede ver aves migratorias, o los que estén en Salinas, por ejemplo, pueden ir a la zona de Cuazal, donde se pueden avistar aves. Si están en Guayaquil, obviamente hay ciertos sitios como el Parque Lago, donde pueden ir a ver aves, o también pueden contactarse conmigo directamente con los que están en Guayaquil. En el Oro hay varios sitios. Uno de ellos puede ser incluso el mismo sitio donde se ve al loro, a este lorito que les mostré, el oro o el periquito de El Oro, también. En fin, hay varios sitios donde pueden, no sé si hay alguien de la Amazonía, si es que hay, pues me avisan, cualquier cosa, ahí podemos hablar del tema, pero efectivamente creo que sí es importante que sepan que las aves son muy importantes y que el aire está muy bien representado por ellas, y que las aves nos están dando un mensaje de cambio que está ocurriendo hoy en el planeta, y que ustedes tienen que ser parte de ese cambio positivo y poder ayudar a la mayoría de las especies que tenemos aquí y que incluso recibimos de otras partes del mundo. Perdón, buenas tardes. ¿Qué consejo le puede dar usted como experto a los niños para mejorar o ayudar a detener el cambio climático? ¿Qué podrían hacer ellos desde la medida de sus posibilidades y de las comunidades donde viven? Yo creo que el ejemplo más simple, pero más difícil de todos, que incluso siendo adultos y que somos organizados, es ser organizado, es saber aprovechar su tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque imagínense que si ustedes, los profesores, les mandan a hacer unos deberes, y el deber lo pueden hacer, en teoría les tomaría 1 hora, ¿verdad? Si les toma 1 hora el deber para trabajarlo y terminarlo, y lo pueden hacer en ese momento, ya no van a tener la necesidad, por ejemplo, de utilizar luz en la noche o de utilizar la computadora, sino que van a aprovechar el tiempo en 1 hora y poder terminar de hacer el trabajo en ese momento, ¿verdad? Porque acuérdense que las computadoras o tener la luz prendida en la noche, ¿verdad? Consume energía y eso produce CO2. Por otro lado, también es importante que tratar de organizarse con los papás o las mamás para, por ejemplo, utilizar probablemente en ciertas zonas o en ciertas ciudades pequeñas se puede utilizar, por ejemplo, bicicletas, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes tienen las facilidades de poder de moverse en bus, y eso es muy importante que lo puedan compartir. ¿Qué más? La otra forma es, incluso, chicos, aunque ustedes no lo crean, comerse toda la comida. Comerse toda la comida es importante, y de hecho eso lo van a poder ver un poquito más en detalle con Tatiana Salas, o los profesores que vayan a trabajar en el tema de fuego. Pero alimentarse de toda la comida y no desperdiciar, así sea un granito de arroz, ayudas al planeta.
¿ok? Porque no generas desecho. Comer más frutas, comer muchas frutas, chicos, comer más frutas de que si estuviesen comiendo, por ejemplo, algún producto o alguno de esos snacks que vienen enfundados, por ejemplo, ¿ok? Si es que pueden comer frutas, mandarinas, ahorita es temporada de mandarina, de naranja, alimentarse con las frutas que están en la temporada para que de esa manera, uno, se alimenten con las frutas de temporada y no tengan que utilizarse más químicos ni nada por el estilo. Dos, están ayudando a la economía local. Y tres, están ayudando a que no se desperdicie la comida que ya está siendo producida. ¿Qué más? Yo creo que con eso ahí, en cuanto a las aves, chicos, no tenerle miedo. No digo no tenerle miedo porque sé que muchas personas cuando escuchan sobre búhos, por ejemplo, lechuzas, la gente piensa que las lechuzas o los búhos son animales que vienen del infierno. Y eso no es así. Es completamente lo opuesto. Las lechuzas y los búhos cerca de nuestras casas cumplen un rol fundamental, que es asegurarse de comerse esas plagas. Cuando hablamos de plagas, hablo de cosas tan chiquitas como las famosas cucarachas o los grillos, hasta algo un poquito más grande como las ratas y los ratones. Entonces, para mí es importantísimo, profesores y chicos y chicas, que ayuden a decir en casa y alrededor y a sus amigos de que los búhos son más que nada amigos. ¿Ok? Son amigos. Las lechuzas son amigas. Y creo que es muy importante que se puedan organizar, que su tiempo lo utilicen de tal manera que las tareas o las actividades que hagan lo hagan durante el día, para que no tengan que utilizar o prender las luces. En vez de leer, en vez de ver televisión, que eso tiene que utilizar algo que consume energía, traten de leer algún libro. Eso va a reducir el impacto en el cambio climático. Ahí les he dado varias cosas. ¿Las apuntaron? Seguro que sí. Bueno, Juan de Dios, primero darte las gracias por estar en este espacio y enseñarle a los chicos y a los docentes sobre este tema, que seguro se llevan grandes aprendizajes y estoy segura que también tienen muchas preguntas. Así que vamos a hacer preguntas. Por cuestión de tiempo, solo 4, ¿ya? Entonces alcen las manitos las personas que quieran hacer preguntas y el ecoexperto le va a responder. A ver, ahí está, PSLHP 2021. Porfa, activen el micrófono. Listo. Buenas, licenciado. ¿Puedo poner cualquier ave que esté cerca de mi casa? Es que también tengo un primo que también vive cerca de una finca. Una finca vive. A ver, todo va a depender de cuán seguido vayas a la finca de tu primo. Pero si lo puedes hacer cerca de tu casa, pues está muy bien. ¿Tú dónde vives? Actívale el micrófono, Marcia. Sí está. ¿Puedes hablar? Ahí está. Bien, yo vivo cerca de la troncal, vivo en la puntilla, de la 12 de octubre. Por la puntilla. ¿Qué cosa? Cerca de la troncal. Ah, por la troncal. Ajá. En la troncal hay muchas aves Vivo en bonitas. la puntilla, ahí en la puntilla vivo, en la 12 de octubre. Está bien. Yo creo que puedes ver las aves que están cerca de la casa. Las aves que están cerca de la casa están más que suficientes. Correcto. Gracias por tu pregunta. ¿Alguna docente o tutor que tenga una duda acerca de este proyecto? Más bien si
Si les queda un poco claro el tema del aire, ¿no? ¿Cómo lo hemos enfocado? Pongan las manitos, aplausos, si les quedó claro el tema. En las Más que reacciones. nada, más que nada lo que quiero que les quede claro a los profesores es un poco la utilización de esta plataforma, ¿no? Porque la plataforma es bien sencilla, es una plataforma internacional, que cada registro fotográfico que ustedes suban, o incluso sonido, por si acaso, ¿ya? Va a una mega base de datos internacional. Entonces, biólogos, ecólogos, científicos, podemos utilizar esa información que ustedes están subiendo, ¿ya? Y son registros que permiten luego tener gráficos como este, ¿no? Como este mapa, pero también como este. Entonces, como ustedes van a estar trabajando por un mes o por 3 semanas, me parece, creo que todos los días pueden chequear. De hecho, octubre es un buen mes para hacer avistamiento de aves, porque muchos de los árboles en nuestro país están o con flores o con frutos, ¿ya? O incluso dentro de las zonas urbanas también hay ciertos árboles que ya están comenzando a florecer o frute, o están, no se dice frutecido. Floreciendo. Floreciendo. Están con frutas ya. Ah, con frutas. Pero creo que lo más fundamental es que puede ser cualquier ave. El ave negra que ven ahí, que puede ser un garrapatero, eso puede funcionar, como puede ser algún colibrí, ¿verdad? Entonces, yo creo que igual las chicas, las semilleras, les pueden explicar a los profesores, o incluso el pajarito que llega a la escuelita, ¿no? Todo eso funciona. Sí, igual indicarles que con el ecoexperto hemos trabajado en darles las mejores indicaciones en el ecoproyecto y les va a llegar todas las indicaciones, así que no se preocupen, les va a llegar el nombre, cómo se escribe la página, de la plataforma, datos importantes y bueno, y esta charla que los va a ayudar hartísimo en comprender más sobre este tema y el enfoque que le quiere dar Juan de Dios. Damos paso a otra pregunta, creo que era la profesora Kerly Mason. Mazón, ¿cómo están? Muy buenas correcto. tardes a todos. Muchísimas gracias. La verdad que excelente intervención. Solamente para poder aclarar sobre lo que se indicaba, eso de identificar una especie de ave en cada una de las zonas donde viven los chicos, sería como una actividad, si nos confirman por favor eso, donde se utiliza esta aplicación que están mencionando. O sea, claro, el Es ecoproyecto... una recomendación. Ajá, el ecoproyecto de esta categoría va a tener, o sea, en las indicaciones te va a decir, o sea, por ejemplo, necesitamos que identifiques tal ave o investigues esta ave, pero no les va a obligar a ir a un lugar, o sea, por eso la importancia de esta plataforma iNaturalist, porque aquí no necesitan salir de casa para aprender acerca de las aves, pero todo eso se les va a enviar vía mail, así que no se preocupen, esto es como que un pequeño avance de lo que en octubre les va a llegar sobre el ecoproyecto de la categoría aire. Listo. Una última pregunta. Tenemos a Luis Alexander Lord. Actívale, Marcia. Ya estás, Luis. Listo. Ahí está. Ya, donde yo vivo migran algunos pájaros, como los que pueden ser los loros, los paletones, también por aquí andan esos que chupan la flor, ¿cómo es que se llama? Increíble. Y a eso sí lo podemos... Sí. Claro. Sí, o sea, yo creo que ahí puede ser una mezcla, ¿verdad, Anaí? ¿No? A la final utilizar la aplicación como fuente inicial y obviamente si es que quieren tomar las fotos del que pica la flor o el colibrí, pueden tomar como para que ya se vayan involucrando, pero me parece que para el ecoproyecto o el ecoreto no hay la necesidad de tomarle fotos a los animales ni salir en el sitio, ¿no? Ajá.
Igual ahorita no podemos darles todas las indicaciones porque son sorpresas. Adelante. Ajá, no Adelante. adelante. Abre boca. Exacto, falta mucha más información que vamos a darle vía mail, redes sociales, así que síganlo a Juan de Dios. Maravillosa la charla, espero que les haya gustado, chicos y tutores, que hayan aprendido mucho y que este espacio les sirva para entender que no necesitamos hacer grandes cosas para hacer un gran cambio en el mundo. Desde nuestros hogares podemos cambiar, como lo dijo Juan de Dios, comiendo hasta las frutas, hasta el único arroz, el único pepita. Ahora sí, como lo dije, esperamos que este espacio haya sido de su agrado. Los esperamos mañana a la misma hora. Muchas gracias y damos por terminado el primer día. Gracias, Juan de Dios. Chao, chao a ustedes, un gusto. Ay, no, espérate, un momento. La foto, falta la foto. ¿Quién quiere una foto? A ver. Sí, sí. A ver. Juan de Dios, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Para que tengan ahí con los chicos, todo con el experto de aire. ¿Quién va a querer meterse en la categoría aire? Tienen que estar muy interesados en esto. Muy bien, ahí veo que levantan las manos, todo. Ya. Listo. Ahorita sí los convencí, entonces. Sí, parece que sí, esperemos que sí. Listo, a ver, sonrían, chicos. Marce, tú lo tienes. Otra. 1, 2, 3, sonrían, chi. Hasta la otra página. 1, 2 y 3. Otra más. Ya. Gracias. Pasen bien. Chao, formulario, disculpe. Un gusto. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao.